Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Llevar a Punk a casa implicó que Ellis condujera mientras yo me sentaba atrás, sosteniendo a Pac mientras ella alternaba entre llorar y vomitar. La incomodidad viéndose reflejada en mi cara todo el tiempo fue increíblemente incómodo y angustioso, especialmente cuando Pang murmuró pidiendo otra oportunidad, suplicándome que regresara mientras lloraba. Yo estaba aún más ansioso, temiendo que la persona que nos conducía a regañadientes chocara contra la acera. Después de dejar a Pang en su casa, Ellis regresó con el mismo ceño fruncido, negándose a hablarme o incluso mirarme. La puerta del coche se cerró de golpe. Me estremecí pero lo seguí, tratando de pensar en una manera para compensarlo. Ellis, llamé suavemente, usando mi método habitual de suplicar que generalmente funcionaba cuando realmente rogué, pero esta vez no pareció funcionar. Ellis, no puedo seguirte el ritmo. ¿Puedes reducir la velocidad un poco? Fingí ser débil sin saber qué más hacer. Ellis se detuvo en seco y se volvió para mirarme, ahí de pie, con las manos en los bolsillos. Parecía increíblemente atractivo. ¿Éxito ahora? Su voz cortante estaba llena de sarcasmo cuando se abrieron las puertas del ascensor. ¿Por qué dices eso? Respondí suavemente, mirándolo con ojos tristes, sabiendo que yo tenía la culpa. Pregunto porque siento que tu mundo está lleno de tu exnovia y dulces recuerdos. Perdón por interrumpirte a ti y a esa hermosa chica. Ellis continuó con su sarcasmo, negándose a mirarme, haciendo que el pequeño espacio del ascensor pareciera helado. Se quedó mirando el papel de control como si fuera la cosa más interesante del mundo, ignorándome por completo. No estaba acostumbrado a que Ellis me ignorara. Él siempre me había hecho sentir importante. Ahora que me ignoraba, me sentía incómodo. Vamos, no interrumpiste nada. Ellis gruñó. Extendí la mano para tocar su brazo, acariciando suavemente su fuerte antebrazo. ¿Quieres comer algo más? Me di cuenta de que no comiste nada excepto whisky. No. Cuando llegamos a la habitación, rápidamente envolví mis brazos alrededor de su alto y musculoso cuerpo antes de que pudiera darse la vuelta enojado. Cuando Ellis hizo un puchero, no mantuvo la calma en absoluto. ¿Estás enojado conmigo? Deliberadamente froté mi cara contra su ancha espalda, buscando su atención de una manera que nunca antes había hecho. ¿Por qué debería enojarme? Es solo que tu hermosa ex frota su pecho contra tu brazo, ¿ah? Y también te lame lo que es la oreja. Además, se retorcía queriendo llevarte de regreso. ¿Lo ven? Dije que él era muy atento a los detalles. Lo siento, dije suavemente, tratando de pensar en formas de aliviar la tensión entre nosotros. El cuerpo de Ellie se puso rígido cuando abracé su cintura. No era frecuente que iniciara contacto físico, pero esta era la única forma que se me ocurría para hacer que Alice dejara de enfadarse. Te dije que no estaba bien con tu ex. La voz de Alice era tranquila, pero estaba claro que estaba increíblemente celoso. Sí, lo hiciste. Incluso si es una mujer, no hay excepción, lo sé. Entonces, ¿por qué no le dijiste que se fuera?